Padre Cristo, hermanos, pueden tomar su lugar. Los músicos pueden pasar a su lugar si gustan. Doy gracias a Dios por la vida, por la salud, por la oportunidad que me da de estar aquí en este lugar una vez más, por la oportunidad de estar enfrente, delante de ustedes. Es un privilegio, pero a veces también es algo que nos induce, nos provoca temor el estar aquí enfrente. Cada vez que el Hijo de Dios se propone a hacer algo para la obra de Dios, cada vez que el Hijo de Dios se propone a traer un mensaje, a traer una palabra, nos llegan varias batallas, porque el enemigo no quiere que su palabra, que su mensaje llegue hasta su pueblo, hasta el pueblo de Dios. No quiere que la palabra llegue, y esto no ha sido la excepción en mi caso. He tenido algunos problemas esta semana tratando de prepararme, tratando de traer un mensaje que sea bueno, que sea eficaz y que sea edificante para cada una de nuestras vidas. Y pues, pero gracias a Dios, finalmente hoy estoy aquí, hoy tengo la oportunidad de compartir, hoy tengo la oportunidad de hablar. Y le voy a pedir que ore ahí en su lugar, ore por mí en sus corazones para que la palabra llegue con todo bien. Entremos en el mensaje, hermano. No quiero robarme mucho de su tiempo. Quiero compartirle acerca de un problema que yo he sido capaz de observar, yo he sido capaz de ver en mi propia vida. Y quiero, ahorita que tengo su atención, ahorita que todavía estamos frescos, que no estamos aburridos, no estamos cansados, quiero comenzar a compartir esta palabra para que todos la podamos entender. Fíjese, hermano, que durante nuestras vidas, todos y cada uno de nosotros en algún momento, en algún punto, vamos a tener, o hemos tenido, o tendremos la necesidad de un rescate. En alguna ocasión, todos tenemos necesidad, todos tenemos problemas, todos necesitamos auxilio, ayuda, rescate. Y dependiendo de la naturaleza del rescate que nosotros necesitemos, será la naturaleza del rescatista o del rescatador. Podemos nosotros, si en algún punto en la noche nos despertamos, empezamos a oler humo, empezamos a ver que algo se está quemando, necesitamos un rescatador, necesitamos alguien que vaya y que nos auxilie, necesitamos llamarle a los bomberos. Ese es el rescatador, porque la naturaleza del rescate pide por un bombero si se estuviese incendiando nuestra casa. Pero ahora, si nosotros estamos dormidos, estamos pasando la noche, el sueño, y escuchamos un ruido, escuchamos que alguien se está metiendo a nuestra casa, no vamos a llamar a los bomberos, no vamos a llamar al mismo rescatador o al mismo rescatista por el mismo rescate, para un rescate diferente, porque ya no estamos hablando de fuego, sino que ahora estamos hablando de un ladrón. Vamos a llamar a otro rescatador, vamos a llamar a la policía para que nos ayude con esta situación. Y es lo mismo, la naturaleza del rescate determina la naturaleza del rescatador, de quien vendrá a nuestro auxilio. Y nosotros como seres humanos, en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro diario vivir, vivimos perdidos en el pecado. Vivimos sin esperanza, vivimos sin salvación y necesitamos rescate. Y la naturaleza de nuestro Salvador, de nuestro rescatista, es el Salvador. Y eso es lo que quiero compartirte el día de hoy. Ese es el tema, el título que lleva el mensaje de este día, la enseñanza de este día. El Salvador. De Él quiero compartirte, de Él quiero hablarte. De este Salvador que es grande, que es majestuoso, que es misericordioso y que ha venido a nuestras vidas para traer esa salvación. Pero en muchas ocasiones, en muchas circunstancias, nosotros nos encontramos rodeados de necesidad, rodeados de problemas, y lo último que se nos ocurre es hablarle al Salvador que nuestra vida necesita. Estamos buscando nuestra salvación, estamos buscando solventar nuestra necesidad en otro lugar que no corresponde. Estamos yendo a otros salvadores, estamos yendo a otros rescatistas, cuando la naturaleza de nuestro rescate pide, llama y grita por el Salvador, el único Salvador. Las Escrituras, hermano, esto me entristece porque empezando de aquí enfrente para allá, tenemos una mala manera de aproximarnos, de acercarnos, de leer la Escritura, de leer la palabra de Dios. Y mi objetivo hoy es que podamos meditar en esto, es que podamos cambiar
la manera en la que nosotros nos acercamos a leer este libro, que podamos meditar y arrepentirnos, hermano, porque lo hemos estado haciendo mal. Porque cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, no lo hacemos de una manera honesta, lo hacemos de una forma deshonesta. Hacemos decir a la Biblia lo que yo quiero que diga la Biblia. Hacemos decir a la Biblia lo que a mí me conviene, en lugar de escuchar el mensaje que Dios ha puesto originalmente en la Biblia para cada uno de nosotros. Las escrituras, hermano, no son otra cosa que la autobiografía de Dios. La autobiografía de Dios. Él mismo es el autor de su propia biografía. Él puso inspiración divina en la vida de los hombres para que escribieran su biografía, para que escribieran sobre él, para que escribieran sobre su vida, sobre el relato. Y toda la historia de la Biblia es un libro muy interesante. Se lo recomiendo, hermano, que lo empecemos a leer un poquito más. Pero si yo tuviera que hacerle una reseña, si yo tuviera que hacerle un resumen de lo que se trata este libro, de lo que es este libro, pues es esa. Trata de la autobiografía de Dios. Es la autobiografía de Dios. Si nosotros queremos conocer al Señor, si nosotros queremos conocer al Salvador, la respuesta está aquí. Aquí está la respuesta, aquí está su autobiografía. Esto es quién es Dios. Y desafortunadamente, nosotros a veces nos brincamos esa parte. A veces leemos las escrituras comenzando por el Antiguo Testamento y creemos que solamente son historias bonitas, historias que dejan una enseñanza, son como fábulas que dejan una moraleja, como las historias que nos enseñaban en la primaria, que nos dejaban una pequeña enseñanza. Historias que eran contadas con animalitos y era una historia bonita y al final decía la moraleja, tienes que hacer lo bueno. Y nosotros así tomamos a la Biblia, así la consideramos, así la leemos, así nos acercamos a ella. Y hay quienes creen que Jesús solamente se encuentra en el Nuevo Testamento. Creemos que las historias del Antiguo son solamente cuentos impactantes, eso es lo que creemos. Pero quiero que vayamos a la Biblia, quiero que vayamos a este libro y nos demos cuenta realmente de qué es lo que se trata la Biblia, de qué es lo que nos está hablando la Biblia. Nos perdemos el mensaje central. Cuando venimos a la Biblia nos perdemos el mensaje central de lo que se trata todo. Se nos pasa por encima quién es nuestro Salvador, a quién es que debemos venir. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 24, en el verso 13 en adelante. Quiero que veamos una diferencia. Aquí se encuentra Jesús hablando con dos de sus discípulos después de su resurrección. Los discípulos iban camino a Emaús y se encontraron con Jesús. Se encontraron con Jesús y le dijeron, al Jesús preguntarle hacia dónde iban o por qué iban hacia allá, le dijeron, ¿qué no sabes todo lo que ha estado pasando? ¿Qué no has visto todo lo que ha estado sucediendo con Jesús, con la resurrección? Vino el Cristo y le crucificaron y ahora Él está muerto. Y Jesús, Él no lo dijo, pero lo que pudo haberles dicho es, no, de hecho yo soy la única persona que sabe. Yo soy el único que realmente sabe lo que está pasando. Pero dice Lucas capítulo 24, verso 13, la historia que les estaba contando. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Nos vamos para el verso 25 y aquí tenemos la respuesta de Jesús, que les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de él decían.
¿Qué es lo que está diciéndole Jesús a estos discípulos que se encontró? Le comentaba este problema, le comentaba sobre esta situación. Nosotros vemos el Antiguo Testamento y no somos capaces de ver a Jesús. No somos capaces de verle, creemos que Él solo se encuentra en las historias del Nuevo Testamento, porque observamos la Biblia a través de nuestro propio lente, a través del lente de lo que nosotros queremos ver. Pero Jesús le está diciendo a los discípulos: no debes entender las cosas que están sucediendo hoy, no debes entender la resurrección y el juicio y la próxima venida del Señor por lo que yo te estoy diciendo ahorita, sino que debiste haberlo entendido por lo que dicen de mí Moisés y los profetas. Desde tiempo atrás han estado hablando, han estado gritando, han estado proclamando mi nombre y mi venida y mi obra redentora para ti, para tu vida. Pero hemos estado muy ocupados y no hemos estado poniendo atención a la salvación que Dios quiere traer a nuestra vida, porque estamos distraídos, al igual que estaban distraídos esos dos discípulos. Y esa es nuestra situación y esa es nuestra condición. Y cuando Jesús habla con ellos es como si estuviese hablando a nosotros. Nos está dando esa palabra: tú debiste verme. Cada vez que tú abres tu libro, tu Biblia, cada vez que tú entras a las Escrituras, tú debes ser capaz de verme a mí y mi obra redentora y el trabajo que yo voy a hacer por ti y estoy haciendo. No debes ignorar esto, no debemos ignorar esto cuando viene de parte de Dios. También en Juan capítulo 5 verso 45, una vez más Jesús dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? ¿Por qué es importante para nosotros tener conocimiento de la Escritura, tener conocimiento de lo que sucedió antes? Hermano, el ser humano, Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dotado de la habilidad de reconocer patrones, de poder anticipar lo que está por venir en base a lo que ya nos ha pasado, en base a lo que ya nos ha sucedido, en base a lo que ya hemos visto. Si yo tomo esta hoja y la dejo caer, la suelto, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Yo la rejunto y la miro otra vez y vuelvo a hacer lo mismo. Se volvió a caer. Entonces, yo observo una hoja, la miro, ¿y qué va a pasar si yo la suelto? Pues se va a caer. ¿Cómo sé yo eso? Porque ya lo vi, porque ya pasó 2 veces antes y ya sé lo que está por venir, ya sé lo que va a venir. ¿Usted cree que es una coincidencia, que es casualidad que Dios haya puesto sobre nosotros esta capacidad, esta habilidad? Porque no es algo que nosotros hayamos adquirido por nosotros mismos, sino que es nuestra propia naturaleza. Desde que somos pequeños, desde que somos niños, aprendemos de esta forma. El niño chiquito no sabe que la estufa está caliente y que quema. Y el niño va y se acerca y la toca y pues, ¿qué le pasa? Pues se quema. Quizá haya uno que otro niño por ahí despistado que después de haberlo hecho una vez vaya la segunda vez y toque y ¡ay! Se vuelve a quemar. Pero a cualquier niño, cualquier persona ya la tercera vez ya la piensa. Ya la mira y dice, no, mejor no. Porque ya sabe lo que va a pasar. Ya anticipa esto, porque reconoce los patrones, reconoce lo que ha pasado antes, lo que ha sucedido, y esto nos trae conocimiento de lo que va a venir después. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, como testigos de su gloria y de su grandeza, tenemos esta capacidad, porque reconociendo, viendo lo que ha sucedido, lo que ha acontecido a lo largo de la historia, cómo Jesús fue orquestando toda la historia, entonces podemos ver la redención que está por venir y su regreso. Hermano, desde el principio, desde las primeras páginas de la Biblia relata cuando ocurre la caída del hombre, cuando el hombre cae en pecado. En este punto, nosotros estábamos en el jardín del Edén, estábamos en la máxima gloria del Señor, pero estando ahí tomamos la decisión
de desobedecer, de pecar. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Dios estableció esa ley desde el principio, y cuando el hombre pecó, la palabra de Dios no miente. No tenemos un Dios que mienta. Y las acciones del hombre tienen consecuencias desde el principio. Desde el principio el hombre pecó y la consecuencia fue la muerte. Pero hay una respuesta para este problema, porque Jesús le dijo al hombre: de cierto te digo que el día que de este fruto comieres morirás. Y así sucedió. Y después de que el hombre aún así decidió hacerlo, vinieron más consecuencias. Allá en el libro de Génesis 3, vaya conmigo a Génesis 3 para ver esta historia. 3, capítulo 5. Perdón. Génesis capítulo 3, verso 5. Verso 14, perdón. Génesis 3, 14. Dice así: después de que el hombre y la mujer comieron del fruto, y Jehová se dio cuenta de que había sido a causa de la serpiente, dice Jehová Dios, dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, serás maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu vientre y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta fue la palabra que Dios pronunció después de la caída del hombre, después del pecado. Él puso enemistad entre la simiente de la serpiente, entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer y del hombre. Esas fueron las consecuencias de nuestro pecado. Y desde aquel punto en que caímos, ahí surge la más grande necesidad del hombre, surge la más grande necesidad del ser humano, que es salvación. Pero Dios desde ese momento comenzó a mover la historia, comenzó a acomodar todo en su lugar para que esa salvación pueda llegar a nosotros. Nosotros estábamos en necesidad de auxilio, necesidad de rescate, y desde ese punto Jesús, Dios, fue moviendo las piezas, fue acomodando todo para traernos esa salvación, para traernos eso a nosotros, a nuestra vida. Y si continuamos con la historia, quiero ponerte un ejemplo de por qué a veces estamos distraídos, por qué a veces encontramos otro significado que no es. Y hay un pasaje muy popular, hay un pasaje del cual predicamos mucho, es la historia de José el soñador. No sé cuántos la conocen, pero hoy la vamos a conocer un poco más. Hoy vamos a conocer de qué se trata esta historia, de qué es que se trata, de qué nos está hablando Dios. Porque cuando nosotros, a veces en la escuela dominical, suele ir algo así el discurso, solemos decir: José era un hombre que fue menospreciado por su familia, fue menospreciado por sus hermanos, fue vendido en esclavitud, pero José resistió, pero José no se apartó de Dios, y al final del día, al final de cuentas, Dios lo puso en un lugar alto, Dios lo puso en un lugar de poder, Dios le dio riquezas, Dios le dio todo lo que necesitaba, porque Él soportó la historia. Y esto es lo que predicamos y es lo que deseamos. Esa es la moraleja, que muchas veces nos paramos aquí enfrente o nos paramos en la escuela dominical y decimos: si tú eres como José, si tú resistes aunque te critiquen, si tú resistes aunque te traten mal, aunque estés triste, aunque estés solo, si tú resistes, entonces Dios te va a dar riquezas, Dios te va a dar poder, Dios te va a dar un carro, una casa, Dios te va a prosperar grandemente. Y esa es la predicación, y nosotros cuando escuchamos esto decimos, se nos prenden las luces, decimos: órale, yo quiero eso. Yo quiero prosperidad, yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero bienes materiales, yo quiero poder, yo quiero autoridad, yo quiero que se arrodillen ante mí. Y decimos: wow, eso es lo que quiero. Pero a esto me refiero. ¿Ahora entiende de qué le estoy hablando? ¿Será esto el mensaje que Dios tiene para nuestra vida? ¿Será esa la razón por la que Génesis capítulo 41 fue escrito? ¿Será esa la razón por la que la historia de José está en el texto bíblico?
Déjeme discrepar, déjeme argumentar lo contrario. Yo pienso que existe una razón mayor, una razón más grande por la que nosotros leemos esta historia, por la que José tuvo que atravesar todo eso. Le recuerdo un poco lo que sucedió. José era un muchacho que un día le vinieron a él varios sueños. José, para Génesis capítulo 41 es el clímax de la historia de José. Es el punto en donde sucede todo lo más importante. Es la parte más importante de la historia. Pero antes de llegar a ese punto, lo que lo llevó ahí fueron 3 pares de sueños. José un día vino a sus hermanos y dijo: he soñado que voy a gobernar. He soñado que sus manojos de trigo iban a estar arrodillándose ante el mío. Esto era una referencia, una señal de que sus hermanos se iban a arrodillar ante José. Después tuvo otro sueño. Sus hermanos, por cierto, que de por sí ya lo odiaban porque era el favorito de su papá. Entonces imagínense cuál iba a ser su reacción cuando él les dijera: se van a arrodillar ante mí. Pues salió mal la cosa, ¿no? Spoiler alert, salió mal, no salió muy bien. Después tuvo otro sueño, en esa misma ocasión, igual, volvió a soñar lo mismo y se lo contó a su papá, y su papá le reprendió. Le dijo: ¿por qué estás soñando esto? ¿Acaso te vamos a servir nosotros? Le reprendió y salió mal. Entonces, después de estos sueños, sus hermanos conspiraron contra él para matarle. A causa de ellos, sus hermanos buscaron matarle, buscaron deshacerse de él, buscaron deshacerse de su vida. Querían matarle a su propio hermano, a su propia carne, a su propia sangre por estos 2 sueños. Al final resolvieron no derramar sangre, pero le vendieron. Lo vendieron a esclavitud, lo arrojaron a una cisterna y después lo vendieron. Cuando José fue vendido, él llegó hasta la casa de Potifar, en donde tuvo un altercado, un conflicto con su mujer, y terminó en la cárcel, terminó en prisión. José en prisión interpretó otro par de sueños. Ahí estaba el copero y el panadero, y les interpretó 2 sueños. Uno de ellos era un sueño bueno, uno de ellos la interpretación era que él iba a salir, que él iba a ser restituido, que él iba a ser libre, y el otro era que iba a morir. Entonces, cuando tuvo estos sueños, el copero, me parece que fue el que fue libertado, dijo: voy a volver por ti para que salgas tú también y para que seas tú libre. Pero después de un tiempo, José se dio cuenta de que había sido olvidado. El copero nunca se acordó de José, y José se quedó en prisión después de estos 2 sueños. No fue hasta el tiempo en que Faraón, el rey de la provincia y el hombre más poderoso de la tierra en aquel entonces, tuvo otro par de sueños. Otro par de sueños en el que soñaba sobre vacas flacas que devoraban vacas gordas, y sobre espigas de trigo flacas y enfermas que devoraban a las buenas y saludables. Y en ese momento que Faraón tuvo ese sueño, el copero se recordó, allá en prisión había un hombre que me dio la interpretación de mi sueño, que yo iba a estar aquí. Entonces se le prendió el foco, entonces se acordó de José. Y fue y lo trajeron delante de Faraón, y José le dio la interpretación a los sueños del Faraón. Le dijo: vendrán 7 años de abundancia, 7 años de plenitud, donde habrá mucho, seguido de 7 años de hambruna, de carencia. Y José no solamente le dio esta palabra de ciencia, de sabiduría, de profecía, sino que también le dio consejo. Le aconsejó, le dijo: junta ahora durante los años de abundancia para que tengas que comer durante los años de hambruna. Entonces, después de que pasó toda esta historia, llegamos al punto en el que Faraón dice, déjeme buscar dónde dice ahí. Faraón pone a José como segundo al mando. Faraón, en ese punto, José, después de batallar, después de sufrir, después de todo esto, llega y es puesto como segundo al mando. Es puesto como gobernador por sobre toda la provincia de Egipto. Le es dado poder, le es dado autoridad. Y nosotros creemos
que llegados a este punto, aquí está la recompensa. Aquí está, por esto fue por lo que José trabajó, por esto fue por lo que él sufrió, para llegar a este punto, para tener este poder. Y nosotros esperamos lo mismo para nosotros. Decimos, yo voy a trabajar para poder llegar hasta ese punto en el que José está. Miren, Génesis 41, vaya conmigo a leer esta historia. Génesis 41 hasta el verso 37. Aquí estamos hablando sobre José. Dice, el asunto, después de que José interpretó los sueños, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Mire, déjeme decirle algo, hermano. Faraón no era un buen cristiano. Faraón, cuando dice, ¿acaso habrá otro varón como este en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón ni siquiera sabía a quién se estaba refiriendo como el Espíritu de Dios. Faraón creía que él mismo era un Dios. Faraón era un blasfemo delante de la presencia de Dios. Lo que Faraón estaba diciendo aquí era que reconocía que lo que había hecho José no provenía de hombres. Era algo que forzosamente tenía que venir de una naturaleza, de algo más allá. Pero él no tenía conocimiento ni entendimiento de lo que es el Espíritu de Dios. Él no sabía. Faraón era un hombre terrible, hermano, en aquella época. Él no ve el Espíritu de Dios de la misma manera en que tú y yo conocemos y sabemos sobre el Espíritu de Dios. Pero él reconocía que lo que José había hecho no era normal, no era natural. Y después seguimos leyendo el verso 39. Dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Para este punto, llegados a este punto, José ya ha estado en la cisterna, José ya estuvo en prisión y ahora está en el palacio frente al rey, puesto como segundo al mando. Y todos nosotros decimos, qué bueno, ya le llegó la recompensa. Aquí está el pago, gracias Dios, porque ya después de eso ya le llegó la recompensa. Pero si nosotros nos acercamos al texto de la palabra de una manera honesta, siendo honestos con nosotros mismos y poniendo atención al mensaje que Dios quiere hablar, cuando José llega hasta este punto de su vida, nosotros no celebramos, nosotros no aplaudimos, nosotros no decimos qué bueno, gloria a Dios, sino que nos arrodillamos, nos ponemos de rodillas y nos ponemos a orar y a pedir por José, porque este punto en su vida ha sido el más bajo. Fue más bajo que estando en la cisterna, fue más bajo que estando en prisión. El palacio del faraón era un punto más bajo en la vida de José. No era algo que nosotros deberíamos estar celebrando, sino era todo lo contrario. José era parte del pueblo escogido, de la simiente escogida por Dios, era parte del pueblo de Dios, él era un hebreo. Y de repente se le fue dicho, ahora ya no vas a ser parte de este pueblo, ahora vas a ser parte de Egipto. José, abraza Egipto, ahora vas a ser mi siervo, te pondré como segundo al mando y vas a ser siervo, no del Dios Todopoderoso, sino de un rey pagano, cuya presencia misma era una blasfemia ante un Dios santo. Y nosotros celebramos por José en este punto de su vida. Dios hizo un pacto con Abraham, con los antecesores de José. Dios le dio una promesa, que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. A través de ti yo restableceré la línea santa por medio de la cual vendrá el Salvador.
No era a través de una simiente egipcia, no era a través de una simiente pagana, no era a través de riquezas, no era a través de poder que iba a venir la salvación a nuestra vida. No era a través de eso. Pero eso es precisamente lo que le está pasando a José en este momento. Este rey blasfemo piensa que él es un Dios y le dice al hijo del pacto del más alto Dios: ahora eres mi sirviente para enriquecer mi reino en donde yo soy Dios. ¿Es en serio? ¿Es en serio que esto es lo que queremos para nosotros? ¿Es en serio que esto es lo que predicamos o lo que buscamos? No es Biblia, hermano, pero es verdad, el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente todas las cosas. Jesús nos advierte sobre esto. Él nos advierte sobre aquellos que se enseñorean sobre otros, y en múltiples ocasiones les dice a aquellos que estarían mejor siendo siervos, estarían mejor en una posición de servidumbre que estando en poder. Y ciertamente mucho mejor que teniendo poder pagano. Porque el poder que Dios le dio a José, que José obtuvo, no era un poder que venía de Dios, no era un poder espiritual, no era un poder como el poder que nosotros buscamos, sino que era un poder pagano, un poder corrompido. Sigamos leyendo ahí en el verso 42, para ver de qué más nos habla esta historia. Dice Faraón: entonces Faraón quitó el anillo de su mano, lo puso en la mano de José y lo hizo vestir ropas de lino fino, y puso un collar de oros en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad rodilla sobre toda la tierra de Egipto. Doblad rodilla. ¿Que acaso este no era el primer sueño de José? Que doblarían rodillas sus hermanos delante de él. Pero sus hermanos se negaron completamente. Sus hermanos no quisieron arrodillarse, prefirieron matarle antes de arrodillarse delante de él. Y Faraón le dice a José: no te preocupes, no te preocupes si tu familia no te aceptó, no te preocupes si tus hermanos no te aceptaron. Esta nación pagana se va a arrodillar delante de ti. Vas a tener a los paganos que te sirvan, vas a tener a los paganos para que seas parte de ellos y les gobiernes y les digas qué hacer. ¿Que no era eso lo que José quería, acaso? Faraón dice: tu familia no te aceptó, la comunidad del pacto no te aceptó, pero está bien, los paganos se arrodillarán. Y no solo eso, sino que José tiene el anillo en su mano, tiene las ropas de lino finísimo y es el segundo al mando. Ahora ya no solo tiene poder pagano, sino que también tiene riquezas paganas. Y nosotros sabemos, hermano, que es más difícil pasar un camello por el hoyo de una aguja a que un rico se salve. ¿Y por qué celebramos por las riquezas paganas que tiene José? ¿Por qué celebramos con esto? Nuevamente, esta es la enseñanza que traemos. Pero si seguimos leyendo, todavía más adelante, verso 44, dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea. No solamente le fue dado poder pagano, no solamente le fue dadas riquezas paganas, sino que ahora José tenía una identidad pagana. Un nombre que no era su nombre, un nombre que no le pertenecía. Y eso es lo que el enemigo, lo que Faraón susurra a nuestro oído, está tratando de robarnos nuestra identidad. Qué importante es para el Hijo de Dios conocer su identidad y no apartarse de ella. Y no alejarse, saber quién eres, saber quién puso en ti, quién fue el que puso en ti un pacto y una promesa. No fue Faraón. La promesa no era riquezas en esta tierra. La promesa no era un poder pagano. La promesa ciertamente no era una identidad pagana.
Ciertamente no era que nosotros íbamos a ser iguales a los de este mundo y a los de esta tierra. Nosotros no somos como ellos. Esa no es nuestra promesa. Eso no es lo que nosotros buscamos. Allá, hermano, en el libro de Daniel, no le voy a dar una cita, pero le voy a compartir la historia. Usted conoce a los 3 varones hebreos que fueron arrojados al horno de fuego porque ellos se negaron a cambiar su identidad. A estos hombres se les fue dado también nombres paganos, nombres que no eran los suyos. Trataron de cambiar su identidad y trataron de hacerlos venir en pos de dioses ajenos. Porque es que en esta historia nosotros nos rasgamos las vestiduras por ellos, por esto que les estaban haciendo, que era terrible. Querían cambiar su identidad. Pues esto era lo mismo por lo que estaba pasando José. José no estaba en su momento más grande. José no estaba en el apogeo de la historia. José no estaba en la zona de la recompensa. José estaba pasando por tribulación. Una tribulación más grande de la que había vivido en la cisterna. Una tribulación más grande de la que había vivido en prisión. Una tribulación por la que tú y yo pasamos. Y que es muy difícil salir de ella. Porque es sutil, porque es engañosa. Porque nos engaña, porque no somos capaces de verla. Porque no estamos preparados, no estamos apercibidos con los lentes necesarios. Vemos la historia y la palabra de Dios a través de otra lente que nos mantiene ciegos. Nos mantiene ciegos a lo que Dios quiere hablar. Pero José, si seguimos leyendo, después de tratar de darle una identidad pagana, después de esto José recibe a una mujer pagana como esposa. Pero con todo esto, José nunca se olvidó. José nunca se olvidó de cuál era su verdadera identidad. En el verso 50 habla sobre los hijos de José, sobre su descendencia, sobre su legado, sobre lo que él quería proyectar, sobre lo que él quería decir. Lo vemos en el testimonio de la vida de sus hijos. Verso 50 del capítulo 41. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y José llamó el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. No hay que confundirnos con esta parte. José no se refería al nombrar a su hijo Manasés, significa olvidar. ¿Olvidar qué? Ciertamente no se estaba olvidando. Él dice aquí, mi trabajo y la casa de mi padre. Pero ¿cómo nos damos cuenta que José no se había olvidado de la casa de su padre? Comenzando por un hecho. José les dio a sus 2 hijos nombres hebreos. José no les dio nombres egipcios, porque él sabe de dónde proviene. Él sabe que no es un egipcio, él sabe que es parte del pueblo de Dios. Él no se olvidó de la casa de su padre, se olvidó de su trabajo, se olvidó de su sufrimiento, se olvidó de sus problemas que él tuvo a causa de la casa de su padre, a causa de sus hermanos. En otras palabras, él lo dejó ir, él lo soltó, él lo perdonó y lo olvidó. Eso es lo que José nos está diciendo cuando nombra a su hijo Manasés. Después, hermano, esto es lo mismo que Jesús hizo contigo y conmigo. Cuando nosotros le crucificamos, cuando nosotros merecíamos ese castigo a causa de nuestros pecados, Él nos dejó en libertad. Él nos perdonó y sepultó nuestros pecados en lo profundo de la mar para que sean olvidados, para que ya nadie más se acuerde nunca más de ellos. Quiere decir
que desde las primeras páginas de la Biblia, desde el Génesis, podemos ver, previsualizar lo que Dios haría con nosotros a través del nombramiento de Manasés. Tuvo otro hijo, José, Efraín. Si seguimos leyendo, déjeme encontrarlo, Génesis el 41, verso 52. ¿Alguien lo tiene que me ayude a leerlo en voz alta, por favor? El primero que lo encuentre, diga amén y se para y lo lee. Génesis 41, 52. Amén. Amén, gracias hermana. Llamó el nombre del segundo Efraín. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Este era el significado del nombre que le puso a su segundo hijo. Me has prosperado en la tierra de mi aflicción. ¿Qué nos está diciendo José aquí? ¿De qué está hablando? Cuando José habla sobre la tierra de su aflicción, él no se refería a la cisterna, él no se refería a la prisión, porque cuando él utiliza la palabra tierra, está hablando de una zona geográfica más grande que una cisterna o que una prisión. Esa no era la tierra de su aflicción. A pesar de que ahí pasó grande aflicción, esa no era. ¿Cuál era la tierra de esa aflicción? Esa tierra llena de abundancia, llena de poder, llena de autoridad, llena de bienes materiales, llena de placeres terrenales. Esa no era la tierra de la promesa, era la tierra de su aflicción. Y es lo que José nos está gritando, nos está diciendo. No me he olvidado de la casa de mi padre. Le he puesto a mis hijos nombres hebreos porque sé quién soy. He perdonado, he olvidado de las aflicciones y lo que viví con ellos. Y esta no es la tierra de mi recompensa. Yo no soy de aquí, yo no pertenezco aquí. Yo soy del pueblo prometido. Esta es la tierra de mi aflicción. Yo no existo para servir al rey de Egipto. Yo existo para servir al Rey de Reyes. No fue para esto que fui traído aquí. Este no es mi propósito. Esta no es la razón. Hermano, no hay nada más miserable para la vida del hombre, para la vida del ser humano, que caminar sin propósito. Caminar sin un propósito, sin saber a dónde ir. Y a José hicieron todo lo posible por robarle eso, por arrebatarle eso, por quitarle el propósito que Dios puso en su vida. Pero Él no lo permitió, como tú y yo no debemos permitirlo. Hermano, entonces si no se trata de José toda esta historia, no se trata de sus riquezas, no se trata de la recompensa que viene después de la aflicción, no se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? ¿O de quién se trata? ¿Por qué este pasaje en la Biblia? ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros, para nuestra vida? A lo largo de toda la escritura le puse solamente un ejemplo. Pero si nos remontamos al principio de todas las cosas, leíamos Génesis 3:15, la consecuencia del pecado: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El día que comieras del fruto del árbol que yo te prohibí, ciertamente morirás, porque la paga del pecado es la muerte. Esta es la palabra de Dios. Y en Génesis, desde el capítulo 4, vemos esta consecuencia.
vemos la muerte, la simiente de la serpiente, la simiente de Satanás. Caín se levanta contra su hermano Abel y le mata. Es ahí donde sucede la primera muerte, donde se cumple la palabra. Y después de esto, la simiente de la mujer, Abel, había muerto. Entonces, ¿por medio de quién vendría el Salvador? ¿Por medio de quién alcanzaríamos redención nosotros si Abel había muerto? Fue ahí cuando Dios tuvo que restablecer la línea del pacto trayendo a Set. 10 generaciones después de Set llegó Noé, un hombre que le creyó a Dios, un hombre que fue fiel a Dios. Y Dios preservó su simiente y a su familia cuando exterminó toda la humanidad a través del diluvio. Fueron solamente Noé, Sem, Cam, Jafet y sus esposas y sus mujeres las que sobrevivieron a esto. Después de esto en la historia, llegamos a un punto en el que a través de la simiente de Noé conocemos a un hombre llamado Tara, que tiene un hijo llamado Abraham. Abraham era un hombre justo y recto delante de Dios, y a este hombre el Señor le hace una promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. De Abraham proviene Esaú y Jacob. Jacob busca la bendición, mientras que Esaú la desprecia. Jacob entonces es nombrado Israel. Este es el nombre del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. El pueblo de Dios proviene de Jacob, las 12 tribus. Jacob entonces tiene a 12 hijos, que son los padres de las 12 generaciones de las 12 tribus. Por medio de Jacob, ¿sí me están siguiendo, verdad, hermano? Por medio de Jacob, esta historia, empezamos desde el principio y llegamos hasta Jacob, hasta Israel, donde se levantarían 12 tribus, 12 grandes tribus y grandes naciones, de las cuales Dios mismo haría un trabajo de elección para una de ellas. Una de estas tribus, por medio de ellas iba a venir el Salvador. Aquel que vendría como cordero es aquel que regresará como león de la tribu de Judá. Esta es la tribu escogida, seleccionada por medio de la cual iba a venir la salvación a tu vida y a la mía. José era el primogénito de Raquel, que Raquel le dio a Jacob. Raquel era la mujer que Jacob amaba inmensamente. Él trabajó 7 años por ella, imagínense, 7 años trabajó por ella, y dice la palabra que se le pasaron como si no hubieran sido 7. Se le pasaron como si nada, porque él la amaba. Después de estos 7 años, se da cuenta de que no obtuvo a su mujer, sino que su suegro lo engañó y le dio a su otra hermana, le dio a Lea. Lea, la cual le dio 6 hijos a Jacob. Entre ellos estaban Zabulón, Simeón, Leví y Judá. La mujer que él no amaba le dio un hijo que era la descendencia prometida, era la simiente prometida. En cambio, la mujer que sí amaba le dio a José y a Benjamín. Como después de esto, Jacob trabajó otros 7 años para tener a Raquel. Cuando él la pudo tener, Raquel era estéril. Raquel no podía tener hijos. Fue por eso que la simiente debía ser preservada y debería continuar a través de Lea. Y fue así como sucedió, que a través de Lea vino Judá. Pero Jacob amaba a José más que a todos sus hermanos, porque era el hijo, el primogénito de la mujer que él amaba. Pero José no era la simiente prometida. En José no estaba la semilla que traería al Salvador y al Redentor, sino que estaba en Judá. Y esto, hermano, nos pega porque
nos pega a nosotros porque a veces nosotros queremos ser eso, queremos ser la gran cosa, queremos tener plataforma, queremos ser el protagonista de la historia. Y cuando nosotros leemos la historia, la leemos en lugar de poner a Dios, el Salvador y el Redentor, como el protagonista de ella, en lugar de poner a Dios como protagonista de su propia autobiografía, nos ponemos a nosotros como los protagonistas y le damos un lugar secundario a Dios. Al igual que lo hacemos en nuestra vida. Decimos, Dios está ahí para satisfacerme. Dios está ahí para complacerme. Dios está ahí para darme lo que yo le pida. Y leemos la Biblia y decimos, sí, yo voy a ser como José. Yo voy a tener riqueza. Yo voy a tener poder. Yo voy a tener todas estas cosas. Eso es lo que yo estoy buscando. Esa es la forma en la que leemos la Biblia. Pero hermano, si Génesis no fue escrito, el capítulo 41 no fue escrito por José, entonces ¿por quién fue escrito? ¿De quién se trata? Se trata de Judá. Pero ¿quién era Judá? ¿Quién era Judá aparte de ser el hermano que no era tan amado como José? Uno de los demás, uno de los del resto, uno de los de la bola. Y Judá, aparte de esto, de no haber sido tan amado por su padre como amó a José, Judá también era un asesino. Judá era un fornicario. Judá era un adúltero. En la historia vemos, cuando estamos narrando la historia de José, se nos habla un poco acerca de Judá. ¿Por qué se nos habla de Judá? ¿Por qué no se nos habla de otro de sus hermanos, de Leví, de Zabulón, de cualquiera de sus otros hermanos? De Rubén, no se nos habla de ellos. En medio de la historia hay un pasaje acerca de la transgresión de Judá, acerca de cómo Judá iba de camino a Jerusalén, me parece, y se encuentra con una ramera que termina siendo su nuera de su hijo que había muerto. Y él se llega a ella, y ella le pide unas vestiduras a cambio del pago que él le daría por sus servicios. Y después de que pasa esto, Judá vuelve a su casa y se entera de que su nuera había fornicado, de que su nuera estaba embarazada de esta situación que había pasado entre ellos. Y pues cuando ya la estaban condenando, su nuera le dice, del hombre de quien es este báculo y este cinto, de ese es el hijo. Y era de él. Ahí Judá fue descubierto como un fornicario, como un adúltero. Y no solo eso, sino que después conspiró para matar a su propio hermano. ¿Quién era Judá? Era un pecador, como tú y como yo. Pero ahora, ¿por qué mostrar a Judá en sus puntos más bajos? En el punto más bajo de su historia, expuesto como un pecador. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo esto? Era necesario, hermano, que la simiente prometida, que la semilla del pacto sea restaurada, sea redimida, para que pueda esa semilla llegar hasta nosotros. Por eso en la historia de la Biblia vemos a Judá en ese punto, aprendemos sobre él para después llegar hasta su redención. Nosotros nos hemos estado enfocando tanto en José, cuando José fue un instrumento para traer redención a la vida de Judá. Tras creer que José había muerto, Jacob ya solo tenía un hijo de su amada mujer, Benjamín. Jacob era ya un hombre viejo que no podía soportar la muerte de su otro hijo amado. Cuando los hermanos de José vinieron a él por alimento, sin conocer que era él, que era José, José puso una copa en el saco, en el costal de Benjamín, y resolvió que quien fuera sorprendido con la copa fuera
esclavizado. Cuando fueron sus hermanos a pedirle comida, José hizo esto para probarlos, para probar el corazón de sus hermanos, para probar el corazón de Judá. Es ahí cuando Judá interviene, después de que Benjamín fue sorprendido con la copa. Benjamín iba a ser esclavizado. El hijo amado de su padre, el único que le quedaba, había ido a una tierra desconocida por alimento. ¿Y cómo iba Judá a permitir que ellos regresaran sin él? Dijo Judá: no, Señor, no hagas esto ahora con él, porque mi padre no lo va a soportar, porque a mi padre no le va a complacer que Benjamín no regrese. Tómame a mí. Judá, ese hombre pecador, ese hombre que es como tú y como yo, en el momento en que más lo necesitaba su padre y su familia, él se puso delante, él se puso en la brecha, él vino a ser sustituto y a pagar por el castigo de su hermano. El peso del castigo fue vertido sobre él. ¿No le suena familiar? ¿No le suena familiar esta historia? Judá en ese momento fue restaurada la imagen del Salvador en él. Así como tú y yo no merecíamos nada, así como tú y yo éramos pecadores, adúlteros, fornicarios, asesinos, Jehová nos trajo hasta aquí para restaurar su imagen sobre nosotros, sobre nuestra vida. Fue en ese punto cuando Judá es restaurado, y a través de Judá viene un descendiente llamado David. Cuando se presenta un gigante, Goliat, desafiando al pueblo de Dios, él llega diciendo: que descienda uno de ustedes a pelear contra mí, y si éste me derrotare, nosotros le serviremos, pero si yo le venciere, ustedes serán nuestros siervos. Goliat estaba desafiando al pueblo de Dios, a la nación completa. ¿Qué hizo David? David se enfrenta a él como sustituto, representando al pueblo de Dios y ganando la victoria en nombre del pueblo de Dios. ¿Les suena familiar? Podemos ver ahora a Jesucristo en las páginas de la Biblia. ¿Les suena familiar? ¿Quién fue aquel que vino a pelear por ti, por mí, a ganar la victoria en nombre de nosotros? Jesús mismo, como su descendiente Judá, como su descendiente David. Después de David vino uno más grande que él. Vino Jesucristo mismo a dar su vida por ti, por mí. Vino uno mayor a esta tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para pagar el precio de mi pecado, de mi rebelión, de mi transgresión. Es por eso que Génesis 41 está en la Biblia. No es por las riquezas, no es por el poder pagano, no es por lo que Egipto tenga que ofrecerme a mi vida. Egipto es la tierra de mi aflicción. Esta nación, esta ciudad y este mundo, esta tierra ha caído terriblemente. Estamos peor que en los tiempos del faraón, en los tiempos de Egipto, y estamos viviendo en un Egipto mucho peor que en aquel tiempo. Y está en nosotros reconocer
Esta no es la tierra de la abundancia, esta no es la tierra de la recompensa, esta no es la tierra donde yo puedo trabajar y ganarme más dinero y hacer horas extra y ganar más dinero y comprarme un carro mejor y una mejor casa y ser más famoso y tener más privilegios y tener poder y tener a la gente a mis rodillas. Esta no es la tierra de la recompensa, esta no es la tierra de la abundancia, esta es la tierra de mi aflicción. La recompensa vendrá cuando Él venga, cuando Él regrese. Póngase de pie, hermano. Verás, cuando José, gracias, cuando sus hermanos aparecen y José finalmente se revela delante de ellos, él ya no puede seguir conteniéndose más. Cuando se revela a sí mismo a sus hermanos, José dice: soy su hermano José, al que vendieron como esclavo. Y justo cuando sus hermanos podían ya sentir la soga sobre el cuello, él les dijo: no se enojen con ustedes mismos, porque Dios me mandó aquí para salvarlos a ustedes. José no dice: Dios me envió aquí para darme todas las cosas que Egipto tiene que ofrecer. José dice: Dios me envió aquí porque Él es el Salvador. Dios me mandó aquí para salvarles a ustedes, a pesar de ustedes. A pesar de que ustedes conspiraron, a pesar de que ustedes no lo querían, a pesar de que ustedes no lo rechazaron. A ustedes no les gustaron mis sueños. Decía José: no les gustaron mis sueños. Pero sabían ustedes que éramos una familia próspera porque Dios habló a nuestros antepasados a través de sueños. Y cuando Dios puso esos sueños sobre mi vida, ¿cómo no pudieron pensar que Dios estaba una vez más hablando a nuestra familia a través de sueños? ¿Cómo no se dieron cuenta que Dios estaba una vez más hablando y diciéndonos lo que estaba por venir? Esa visión de sus hermanos arrodillándose ante José no era una visión de que José iba a reinar, iba a ser un rey, iba a ser rico. Era una visión de salvación. Dios estaba anticipando, previendo la salvación de sus hermanos. Era un sueño que anticipaba el rescate de ellos, el rescate de Judá, el rescate de esa generación. Dios estaba mostrándole a José a través de este mismo sueño el momento en el que él le rescataría. Y cuando Dios trajo esta palabra a José diciendo que les iba a rescatar, la respuesta de sus hermanos fue matar al Salvador, matarle, asesinarle. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios tuvo que salvar a José para poder salvar a Judá, para poder salvar a David, para poder salvar al pueblo de Israel, para poder salvarme a mí, para poder salvarte a ti. Porque, hermano, la paga del pecado ciertamente es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Esta es nuestra esperanza, en Él confiamos, hermano. Es por eso que nosotros tenemos nuestras Biblias con nosotros, es por eso que el mensaje viene y desciende de lo alto para nosotros, para que nosotros podamos abrir nuestros ojos a esta realidad. Estemos atentos, hermanos, a la palabra de Dios verdaderamente. Vengamos y alleguémonos a Él con un corazón sincero,
con un corazón genuino que realmente desea escuchar y atender al llamado de Dios. Olvídese de las riquezas, olvídese de la popularidad, olvídese de la fama, olvídese del poder en esta tierra, del poder pagano. Y prestemos oído a la voz de Dios, el Salvador. Hermano, voy a dejar este lugar a cargo de nuestro pastor. Que Dios los bendiga, hermanos.